hermana Elizabeth. Buenos días a todos. Estamos nuevamente para trabajar la literatura, el corpus paulino. Quería mencionarles a ustedes que en esta tarea hacemos uso de varias disciplinas, ¿no? Para analizar el texto bíblico necesitamos de la historia, necesitamos de la geografía, necesitamos de todo lo que es las ciencias bíblicas, ¿no? Y por supuesto también la arqueología. Y en la arqueología nosotros hemos encontrado también algunos elementos que van poniendo en la mesa diversas teorías o diversas hipótesis, que posiblemente para la tradición que tenemos y para las cosas que ya hemos aprendido, suelen a veces llamar porque como que pareciera que contradice algunas de nuestras pautas que ya tenemos en nuestra mente y también en nuestro corazón. Para un estudio como este necesitamos, por un lado, siempre lo digo, es abrir nuestra mente, es decir, ser receptivos a los nuevos conocimientos, ¿no? A la nueva información. Y hacer lo que dijo Pablo de alguna manera, en ese sentido tenemos que ser paulinos, examinarlo todo y retener lo bueno. El mismo apóstol Pablo hacía uso de la cultura de su época, del conocimiento de su época, de aquello que había aprendido a lo largo de su vida. Él lo puso a disposición del ministerio, ¿no? De la misión. Y por lo tanto, ese debe ser el camino, de alguna manera. A veces nuestra tradición denominacional, la denominación o la postura que tenemos, generalmente es la que prima siempre, ¿no? Pero encima de eso necesitamos ver y ir al texto. Eso es lo que quería dar como inicio en esta tarea. Lo otro es que también, basándome en eso, quiero presentarles antes de la clase, en una especie de preámbulo pequeñito nada más, espero que sea así, porque eso es parte de una exposición que hicimos en los talleres de ciencias bíblicas y que tiene que ver con la historia del texto, ¿no? Y dentro de la historia del texto, por lo menos para el Nuevo Testamento, hay dos tendencias que tenemos, o dos familias, ¿no? O dos líneas, que muchas veces como que se distancian, ¿ya? Y que en realidad deberíamos tenerlas como unidas, es decir, como elementos que nos pueden servir a nosotros para alinearnos de consulta para el texto original. Estoy hablando de los textos originales, o por lo menos de los textos que conocemos como originales, ¿no? Porque no hay originales, ustedes saben. No hay un texto original que viene de la firma de Pablo, ¿no? No hay un texto que venga de la firma de Juan, ¿no? No lo tenemos. Lo que tenemos son copias. Y claro, Pablo dice, Pablo, esta es mi firma, dice, ¿no? Eso nos quiere decir que él avala y que él ha registrado, y es documento de él, por supuesto. Pero no tenemos el original para tomarlo en cuenta. Entonces nos basamos en esto, que para nosotros es el original. Creo que dije también que el texto de la Biblia se completó en el cuarto siglo más o menos, como lo que conocemos hoy día, el texto bíblico, ¿no? Ya desde el segundo siglo había libros y documentos que se trabajaban ahí y también la duda de algunos, como en el caso de Apocalipsis, que entró al final del canon dentro de la iglesia y poco a poco se fue acumulando los 27 libros. No fue un trabajo así de, ya, lo aceptamos, no, sino, o que alguien cargó y dijo, estos son los 27, no. Fue un proceso, ¿no? Que la iglesia
¿no? Fue la que se encargó de desarrollar. Dentro de eso, entonces, vamos a encontrar que no tenemos un texto completo de la Biblia en los manuscritos antiguos. No tenemos completo. Y del Nuevo Testamento tenemos sí completos, pero con otros libros inclusive, ¿no? Pensando en el texto alejandrino. Los textos alejandrinos que tienen, por ejemplo, el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé, ¿no? Unido a la colección de libros, ¿no? Entonces, más allá de eso, hay versiones y fragmentos del Nuevo Testamento. Tomando en cuenta eso, quiero decirles una cosa, que el texto que nosotros tenemos, que le llamamos nosotros Nuevo Testamento, puso una cuestión aquí, ¿no? Y la pregunta, digamos, se pone aquí en esta discusión. ¿Cuál es el texto y cuál debería ser el texto más fiel? Hay un texto fiel, ¿no? Y, como digo, la cuestión está en que hay dos grupos de textos que se han establecido, o sea, dos líneas de textos o de familia de textos. Eso se conoce como el textus receptus y el texto crítico, ¿ya? Texto receptus, texto crítico. De este texto, el textus receptus, voy a ir rápidamente porque no voy a dar todo esto. Acá está, esto es lo que deseo plantear. Esta es la línea histórica de la edición del texto recibido, o lo que se conoce también como textus receptus, ¿no? Y aquí ustedes me dirán, bueno, es que el texto receptus no es el texto original, es tal como lo hicieron los discípulos, los apóstoles. No, es un texto que fue construido, un texto construido, ¿ya? Y que se inicia de alguna manera con la tarea de Erasmo y claro, también está la Políglota Complutense que está por ahí también, que trabajó esta parte del texto, pero Erasmo sobre todo que hizo un desafío de alguna manera, ¿no? No se tenía todo el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Habían fragmentos en esa época, estamos hablando pues, del siglo XVI, y los fragmentos venían del siglo XII, XI más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Erasmo? Trató de reconstruir un texto, completar un texto del Nuevo Testamento en griego, ¿ya? En base a los documentos y versiones que había en esa época, las versiones en griego del Nuevo Testamento que venía, pues, como hemos dicho, de siglos no muy pasados. Y más o menos hizo de esta manera, ¿no? Porque la primera edición fue en 1516, después hizo una segunda revisión en 1519, la tercera edición aquí, una cuarta, quinta y así. Y de la tercera edición de Erasmo, Robert Stephanus, ¿no? O Robert Stian, comenzó a desarrollar también su propia versión, es decir, comenzó a trabajar, ¿no? En base a esta, mejorando el texto de Erasmo. Todas estas ediciones que les estoy mencionando fueron mejoradas y el mismo Erasmo también lo hizo porque la primera no es una edición adecuada, ¿no? Y cuando se incluye en esta edición posteriormente, cuando los hermanos Aiselberg hacen su versión y se basa en el texto de Teodoro de Beza, o sea, en el Códice de Beza, entonces aparece aquí lo que se conoce como el textus receptus. O sea, que el textus receptus no es, como muchos piensan, que es un texto que ha recibido originalmente del texto del Nuevo Testamento. No, es un proceso, ¿no? Y Scrivener es el que hace otra revisión de ese texto, ¿no? Entonces, ese texto, más o menos, bueno, ahí yo he prefigurado eso, el texto recepto existe ahí ya, como una versión que se toma como tradición y que es la base de la Reina Valera, ¿no?
La Reina Valera, o sea, Casiodoro de Reina hizo su versión al castellano en base a este Textus Receptus, ¿ya? Bien. Ahora, claro que hay otras ediciones, hemos dicho, del Textus Receptus, y lo otro es la edición del texto crítico. Ahora, este se le llama propiamente texto crítico y al otro se le llama Textus Receptus, pero en realidad el Textus Receptus también es un texto crítico, si se dan cuenta, porque ha sido un texto que ha sido desarrollado en base a revisiones, ¿no? Y mejorado, ¿ya? Entonces hay ahí una mano de los copistas y también de los que han actuado en el trabajo de revisión de este texto para ir mejorando. En este caso del texto crítico, aquí hay, por supuesto, también otros personajes, pero principalmente podemos hablar de Tischendorf, que es el descubridor de los textos alejandrinos, ¿no? Del sinaítico, ¿no? Del Sinaí especialmente, ¿ya? En base a esos textos, él nos aporta, ¿no?, nuevas evidencias del texto bíblico. Pero ahora viene el caso, es que estos textos que descubrió Tischendorf son manuscritos originales, ¿ya? O copias de los originales. ¿Me dejo entender? El Textus Receptus no es copia de los originales, es un trabajo realizado por especialistas que revisaron el texto de Erasmo. El de Tischendorf entonces viene a ser un texto que viene, él se basa en su trabajo del Nuevo Testamento en griego en los textos que se llaman los códices, ¿no? El sinaítico, el alejandrino, el vaticano, el códice Efrén, ¿no? Y por supuesto el de Besa también está ahí, ¿no? Que son los 5 principales textos, pero básicamente los 4 que mencioné anterior son los que vienen del segundo a tercer siglo, no son de esa época, o sea, son los más antiguos, ¿no? Y en base a eso, bueno, diciendo, entonces hace su versión del Nuevo Testamento en griego. Westcott y Hort también utiliza algo y eso fue un texto que duró mucho tiempo en cuanto a confianza y base, y de la cual se basa también Eberhard Nestlé, ¿no? Bober también hace lo suyo por otro lado, ¿no? Del lado católico. Y Nestlé, luego de Nestlé aparece Alan, ¿no? Que hacen un trabajo juntos y luego Curalán continúa el trabajo, ¿no? Y ahora hay 2 versiones, la versión de Nestlé Alan, ¿no? Que ya llega a la edición 28 de las revisiones, y la versión del Green New Testament de Kurt Aland, ¿no? Que son los 2 textos críticos que se toman en cuenta para las traducciones modernas, ¿no? También ha hecho Joseph O'Callaghan su versión, ¿no? Mer también, pero desde el lado católico también tiene su versión, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muy bien, las copias de los manuscritos originales del Nuevo Testamento, no, las copias de los originales que se hallaron ya en Egipto son del segundo a tercer siglo después de Cristo. O sea, son los textos más antiguos que se tienen ahora del Nuevo Testamento, ¿ya? Y aquí surge el asunto. Pues, entonces, hay, a partir de estos textos y de la base de este texto, en base a esos textos hallados, se abrió un espacio también para la traducción y mejorar el texto y darnos cuenta cuáles. Y ahí, claro, hay las controversias que se dieron, ¿no? De que hay palabras que no aparecen en el anterior, no aparecen ahí, o ciertos textos, ¿no? Que no están, no ciertos, sino porque no es una intención sacarlos, ¿no? Sino que se encontró que los originales, los más cercanos, se ha propuesto eso de que como es más cercano al original, es más confiable, ¿no? Que el texto recepto en la base que hizo con los manuscritos que vienen del siglo XII u XI, que algunos dicen que son textos mayoritarios porque utiliza el texto de Besa,
pero también Beza contradice en parte mucho al texto del texto crítico, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Juan 5:7, eso no aparece en el texto, no está en el texto de Beza, ¿no? Y el texto recepto se basa, o por lo menos el texto recepto se basa en el texto de Teodoro de Beza, ¿no? Bueno, que es el más, en ese caso, es uno de los seguros. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Básicamente con esto se ha abierto dos brechas, ¿no? Unos que son los tradicionalistas, que defienden una forma y se basan en textos receptos, y otros que van desarrollando el texto, ¿no?, en base a estos nuevos códices que son los más antiguos. Son los nuevos descubiertos, recientes, pero son los más antiguos. Ahora, ¿qué deberíamos hacer en todo caso? Porque esas dos tradiciones muchas veces entran en conflicto, y especialmente el conflicto de la tradición con respecto a textos receptos. Lo que necesitaríamos en todo caso es trabajar los dos. Porque si el texto recepto también es un texto crítico, hay que tomarlo como un texto crítico, es decir, como un texto también de base para desarrollar el texto en nuestras versiones, tanto en el griego y también en las versiones en el castellano en este caso, ¿no? Ahora, ¿por qué les mencioné este detalle a ustedes? Quiero cerrar con esta parte. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros también entender que en base a eso también comienzan a desarrollarse también hipótesis, ¿no?, nuevas, ¿no? Y en esas nuevas hipótesis hay, en este caso, para la literatura y el corpus paulino, primero la tradición, ¿no? La tradición de los padres y la tradición de la iglesia, que establece, por ejemplo, que todas las cartas, ¿no?, que tenemos nosotros aquí y que le asumimos como que son de Pablo, esa es la tradición, ¿no? Y seguimos esa tradición todos. Pero los estudiosos, a partir de los descubrimientos, han encontrado en el mismo texto ciertas evidencias que hacen pensar que no es el autor de algunas de ellas, ¿no?, el apóstol Pablo, sino que ha sido posteriormente, ¿ya? Esto en base a qué? A estos documentos, ¿no?, de los códices nuevos, ¿no?, hallados, como hemos dicho, en Egipto, tanto en el Sinaí como en Alejandría, ¿no? Y de hecho que hoy día tienen esa base. Ahora, de hecho que es una hipótesis, y nosotros estamos trabajando eso aquí, esa hipótesis. Y no estamos nosotros de alguna manera asumiendo esa postura, sino que estamos exponiendo, ¿no? Estamos exponiendo esta forma. Y tanto como la tradición también simplemente te dice es Pablo y hay que aceptarlo. Pero aquí hay necesidad también de el análisis correspondiente. En base a eso, entonces, vamos a trabajar este aspecto que nos toca con respecto al corpus paulino, y hoy día vamos a hablar de una de las partes que compone el corpus paulino desde esta perspectiva de algunos biblistas, especialistas en esto, que han planteado entonces esta hipótesis. Dice cuanto a las epístolas de Pablo Morechini, dice de esta manera, que los documentos cristianos más antiguos conservados de forma independiente son las cartas de Pablo, ¿no? En una época en que la transmisión del mensaje cristiano era eminentemente oral, porque hay que reconocer eso, la oralidad, y no hemos hablado mucho acerca de eso, la oralidad fue la base, en realidad, de la misión y de la tarea de la iglesia. Eso es lo que recibió la iglesia porque vivía en un contexto de oralidad, ¿ah? Recuerden que estaba la Torá escrita como base, sí, pero también el judío se basaba en la Torá oral, en la tradición de los padres, ¿no? Y eso era tan importante como la Torá escrita, ¿no? Que de paso la tradición va tomándonos en cuenta de que ese texto fue
trabajado, ¿no? En su debido momento. La carta servía entonces para sustituir la comunicación oral cuando el remitente y el destinatario estaban separados en el espacio, ¿no? Es una forma de esa época, una técnica que podríamos llamar tecnología, ¿no? La tecnología de la época, ¿no? La carta. Las primeras cartas cristianas no fueron escritas para la posteridad, sino para salir al paso de las exigencias del momento. Este es otro elemento también importante. Los autores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, no estaban pretendiendo ellos tomar o mirar o tener la visión de que lo que están escribiendo era para la posteridad o que se iba a leer de ahí a 2000 años después de la existencia de ellos. No, no era la idea. La idea de ellos era dar el mensaje a, a su tiempo, ¿no? En las situaciones que estaban viviendo, ¿ya? Y sobre todo, en el caso de las cartas, cuando habla de las situaciones que estaban viviendo los destinatarios, ¿no? Es lo que llamaríamos en alguna manera, hay una frase que se utiliza del alemán, ¿no? Dentro de la crítica textual, que se llama el Six in Leben, el Six in Leben, ¿no? Que habla de la situación vital o del momento de la situación que se está viviendo, la causa o el motivo por el cual, ¿no? Se desarrolla un tema, una carta, ¿no? Cómo se va respondiendo en base a esa situación que se está viviendo, ¿no? Una de las cartas auténticas de Pablo, que está dirigida, por ejemplo, a un individuo que es Filemón, ¿no? Ya ahí nos va a dar la pauta de qué cosa es lo que Pablo está requiriendo de Filemón. Por otro lado, también, bueno, no solamente de Filemón también, pero en el mismo documento dice que le escribe a la iglesia que se reúne en su casa. De paso, las iglesias serán en las casas, ¿no? No había edificaciones, el templo solamente era el de Jerusalén, ¿no? Pero no había la idea de un templo o de una iglesia edificada, un edificio llamado iglesia. Eso no existía. Eso viene a partir de cuando la iglesia es oficializada por el Imperio Romano, ¿ya? Y le dan oportunidad para desarrollar el culto público, porque el culto anteriormente era más de corte cotidiano, comunitario, era en algunos casos por la persecución, también era, eh, digamos, en secreto, ¿no? Bueno, quería decir que era secreto, en realidad era más bien que era solamente para los cristianos, ¿no? No era para ellos nada más, ¿no? No era un culto abierto, era cerrado, solamente para la comunidad, ¿no? Entonces, no había un culto público. El culto público empieza recién, ¿eh? Cuando ya se le da al cristianismo el estatus de religión en Roma y va desarrollando también el culto y todo lo demás. Entonces el culto público es posteriormente, ¿no? Entonces cuando en Hebreos dice no os congreguéis, se está hablando en el sentido de lo comunitario, no del templo que hoy día tenemos en nuestras iglesias o lo que tenemos, digamos, dentro de nuestras instalaciones y que le llamamos iglesia, ¿no? Las otras cartas van destinadas a iglesias, a grupos de iglesia, y como tenemos Colosenses, Efesios, Corintios, ¿no? En segunda de Juan también menciona por ahí eso. Y también las 6 de las 7 cartas de Ignacio y la de Policarpo de Esmirna. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, eso lo dice Claudio Moresini, pero ¿por qué mencionamos y por qué lo dejé ahí en la cita? Podía haberlo cortado en segunda de Juan y listo. Pero para mencionarles que también hubieron otras cartas, ¿no? Y otros documentos, que la iglesia los aceptó en su momento también, pero no fueron consideradas entre el canon, ¿no? En algunas comunidades fue aceptado el pastor de Hermas, la Didache, ¿no?
y también la epístola de Bernabé, y en caso de la epístola de Clemente de Roma también. Algunas iglesias sí las aceptaban, pero el consenso de todas las iglesias no los dispuso finalmente y por eso no están en nuestro Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, dentro de las epístolas existentes en el Nuevo Testamento se atribuyen entre sí a Pablo, ¿no? ¿Por qué? Por su encabezamiento y la relación de forma directa. De esto, tradicionalmente tenemos lo que se ha distinguido como cartas doctrinales de la cautividad y pastorales, ¿no? ¿Ya? Y eso lo hemos puesto aquí como en un gráfico de esta manera, ¿no? Cartas doctrinales, entonces está Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses. Las cartas de la cautividad, o también llamadas cartas de la prisión, Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón. Y cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, ¿no? Eso es lo que compone, digamos, el documento que conocemos como tradicionalmente cartas, ¿no? O epístolas de Pablo, ¿no? Aquí estamos retomando eso, ¿no? De acuerdo a la tradición. Muy bien. Además de esta distinción que viene de la tradición del texto, de acuerdo a estudios más recientes, se ha establecido una diferencia en el corpus paulino. Entre estas cartas se da una clasificación que se define por la autoría y también por el tiempo de haber sido escritas. Esta tesis, esta propuesta, entonces se ha dividido las cartas de Pablo en dos, las ha clasificado, no dividido en todo caso, no, las ha clasificado en dos partes. Y estas se llaman cartas protopaulinas y cartas deuteropaulinas, ¿no? Las primeras, las cartas protopaulinas, habrían sido escritas indudablemente por el apóstol Pablo, ¿no? Que por lo general él recurría a un amanuense o a un secretario, ¿no? Alguien que escribía por él y él firmaba, ¿no? O posiblemente alguna de ellas también ha sido escrita por él de forma personal, ¿no? Estoy pensando en la carta de Filemón, ¿no? Ahora, las del segundo grupo, las llamadas deuteropaulinas, ¿no? Se proponen como realizadas en un tiempo posterior a Pablo, no en la época de Pablo, sino posterior a Pablo, y que posiblemente haya sido un discípulo, ¿no? Un seguidor de Pablo, dentro de su equipo digamos, de colaboradores, podría haber surgido eso y estos documentos fueron escritos posteriormente a Pablo. Ahora, esto está basado en lo que dice Sánchez Bosch y Moreschini, ya que muestran esa clasificación. Pero quiero decirles que no es la única persona que trabaja en eso. Está también Kesselman y en este caso también Hugo Bani, que vamos a verlo después. Sánchez afirma, Sánchez Bosch, no yo, sino Sánchez Bosch, Jordi Sánchez, ¿ya? Dice, hoy día la crítica es unánime en afirmar que 7 de los escritos estudiados en el presente volumen son auténticamente de Pablo, ¿no? Entonces las que son de Pablo dice Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón. Ahora, pero a partir de eso ha surgido la discusión respecto a la autenticidad de las otras 6, que en el peor de los casos deben ser atribuidas a profundos conocedores del apóstol, ¿no? Efesios, Colosenses, 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito, ¿ya? Bien, esa es la que propone Jordi Sánchez. Y aquí tenemos a Hugo Bani, que también da una lista y profundiza él mucho más el asunto, ¿no? Esta no la vamos a tomar así, no lo voy a tomar de esta pauta que tiene Hugo Bani, ¿ya? Pero sí la estamos mencionando, ¿no?
Él propone de esta manera las cartas, ¿no? Las cartas protopaulinas, que son las auténticas, dice de Pablo, ¿no? Y las deuteropaulinas en dos momentos, ¿ya? Entonces, en la protopaulina está de acuerdo, ¿no? Ahí están las 7, ¿ya? Y, y pone aquí bueno, aquí creo que fue faltó ahí la de Éfeso, no, la de Éfeso es la siguiente. Bueno, hay un error que me parece, está repitiéndose ahí Gálatas, o Tesalonicenses, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ahí falta una más, ¿no? Ya. Bueno, ese sí es un error de transcripción, ¿no? Aquí creo que en este caso puede ser Colosenses. Colosenses. Este es Colosenses. ¿Ya? Filipenses y Colosenses. Así que, bueno, eso vamos a corregir. Ya. Y luego dice la Deuteropaulina de autenticidad dudosa, dice, sin duda tiene material paulino, pero hay problemas de distribución por razones históricas, razones de estilo de escritura, ¿no? Estilo literario, y también desde una perspectiva teológica, ¿no? Esta la divide en dos partes, las cartas escritas desde la prisión, ¿no? Colosenses, Efesios, Segunda de Tesalonicenses. Entonces, no es Tesalonicenses, es otra, entonces. Sí, acá no aparece, entonces, es Filemón. Filemón es. Filemón es, ya. Ahora, entonces, aquí sigue Efesios y luego Segunda Tesalonicenses. Y pone una tercera que se llama, yo lo había puesto como una división acá, pero en realidad pone aquí como Trito Paulina, ¿no? Estas Trito Paulinas son lo que llaman las pastorales, que pone como autenticidad improbable. O sea, a estas no les hay una duda sobre la autenticidad del autor. A veces se las coloca dentro del segundo grupo, ¿no? Y el problema de su autenticidad es mayor que el de las deuteropaulinas, o sea, primera y segunda de Timoteo y Tito, ¿no? Entonces, Hugo Bani ha profundizado el asunto y nos propone ya no dos divisiones, ¿no? Protopaulinas, deuteropaulinas, sino una tritopaulina, ¿no? Nosotros vamos a mirar desde la que es, por lo menos, no es de consenso, pero vamos a trabajar así, porque también nos permite, de alguna manera, la cuestión pedagógica. Aquí tenemos, por ejemplo, las cartas de Protopolinas, que vamos a mirar ahora en parte, y la próxima semana vamos a ver las Deuteropaulinas, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos este aspecto hasta aquí quisiera antes de entrar a las protopaulinas, de repente algún comentario, ya alguien puso acá un comentario, ¿no? Pero sería interesante también ir trabajando en base también a lo que hemos hecho en los preliminares de esta clase, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o un comentario o una ampliación, bienvenido. ¿Estamos? Y mientras vamos a corregir esta parte, porque acá en este documento es Filemón. Mm. Muy bien.
Ahora sí, ya hemos corregido nuestro material y voy a ponerlo en la exposición también para que esté completo, ¿no? Si alguien quiere poner la foto o corregimos ese material en esta parte, no había problema. Ya está. Bueno, si no hay ningún comentario o una pregunta, vamos así. Acá encuentro una que está escrita. Ajá. Sí, Elías, en cuanto a tu pregunta, la carta a los hebreos no está incluida en ninguna clasificación. Bueno, hay una clasificación que plantea una carta a los hebreos como autoridad a Pablo, ¿no? Pero en ese caso sí es distinto, ¿no? En el caso de a los hebreos hay ciertamente dudas. Desde la misma tradición que en algún momento algunos padres de la iglesia lo afirmaron como que era carta de Pablo, en realidad no tienen mucho peso, ¿no? Y por eso es que no se ha puesto esta carta dentro de las tradiciones paulinas, ¿ya? Sí hay cierto sector, ¿no? Que son básicamente tradicionalistas a ultranza, ¿no? Que entonces proponen que el documento entonces es hecho por Pablo, ¿no? Y lo dicen a rajatabla, pero son pocos, ¿no? Y el mismo texto de Hebreo nos muestra que en realidad pues no sabemos quién es el autor, ¿no? No hay duda en su canonicidad, la iglesia lo aceptó como texto inspirado, ¿ya? Pero en cuanto al autor, no se conoce exactamente, ¿no? Recuerda que para la inspiración o el hecho de conocer un texto inspirado o revelado, no necesariamente tiene que estar asegurado que quién es el autor, eso no es. Esa es una idea que nos hemos planteado nosotros de alguna manera, pensar que siempre tiene que haber un autor material, ¿no? En el caso de Hebreo no lo hay, no existe, ¿no? Entonces hay que reconocerlo, sí. Ahora, si queremos atribuirlo a Pablo, tampoco hacemos problema, ¿no? Porque cada uno tiene su propia mirada con respecto a eso, ¿no? Alguien mencionó que dice que, ¿sabe cuándo sabremos la verdad de eso? Cuando estemos arriba. Ahí tenemos que preguntarle, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿No? Solo el Señor sabe quién escribió la carta a los hebreos. Esa es la respuesta que algunos mencionan. Sí, muy bien. Creo que ha sido la única pregunta. No sé si están tímidos y hacen la pregunta por el chat, pero sería bueno también escucharlo, ¿no? Porque este tipo de trabajo diplomado y es para que ustedes también se expresen, ¿no? Pongan también su propuesta y sus inquietudes. No solamente es un monólogo, ¿no? No, el monólogo a veces eh, es tan bueno que digamos, ¿no? Es por uno, porque algunos dicen, uno habla y si nadie dice nada es porque ya han aceptado. O por otro lado es que han rechazado. Esas son las únicas opciones, ¿no? Bien, hermano Lorenzo, adelante. Bueno, profesor, muy buenos días. Sí. Quiero preguntarle, escuchamos sobre este tema que estamos estudiando, ese Complutense, ¿no? ¿Cuántos idiomas tiene la Biblia políglota complutense? Quiero saber bastante. Ya. La Complutense, si no me equivoco, está en hebreo, es toda la Biblia, está en hebreo, en arameo, en latín, bueno, en griego y en latín, ¿no? Son los textos, los idiomas que trabaja la Complutense. Sí. Que eso, de paso, la Complutense salió después del texto que publicó Erasmo. Erasmo publicó en 1516 y creo que, si no me equivoco,
el texto de la Complutense fue el 1519, por ahí, algo así. Ya. Hermano Ramiro. Buenas, ¿cómo está, ¿Cómo está? profesor? Yo quisiera, no sé si tiene alguna lista de las versiones que tiene el texto bíblico, ¿no? Como las versiones que tiene normalmente en Textus Receptus. Sería bueno saber si hay algunas versiones específicas del texto crítico. Bueno, también en la línea, se ha dado cuenta, he mostrado dos líneas, ¿no? Dos líneas históricas del texto. Una es del texto Receptus y la otra del texto crítico. Del texto Receptus yo tengo ahí el de Stephanus, la versión de Stephanus, que es la que se acerca más, ¿no? Y creo que por ahí tengo otra versión. Las de Erasmo no las tengo. En el caso del texto Receptus, tengo las versiones de la mayoría de Nestlé, ¿no? Tengo una versión creo que es la primera edición de Nestlé, parece que es la que tengo ahí, ¿ya? Y tengo una segunda esa la tengo en PDF, pero la segunda la tengo en físico, ¿no? En libro publicado. Eso también es una versión muy antigua, antes que llegaran las otras versiones. Luego yo tengo la 26, la 27 y la 28. Son las ediciones que tenemos ahí, de la Nestlé Alan. Y la de Cura Alan tengo desde la tercera edición y la cuarta edición, ¿ya? No tengo segunda de primera y creo que ya hay una quinta edición también, ¿no? Del texto de Cura Alan, ¿no? Eso es lo que podemos trabajar de eso. En cuanto a West Hosty Hall también, el de West Hosty Hall sí lo tengo también en PDF, no lo tengo en libro, ¿no? Lo tengo en PDF. ¿Sí? Entonces es fácil conseguir esos manuscritos, ¿no? También los códices. Los códices se pueden conseguir. Yo tengo el sinaítico, el vaticano, el alejandrino, el de Besa también lo tengo, ¿no? Es el texto bizantino. Eso también lo tengo en PDF, ¿no? Entonces, están a la mano estos documentos hoy día, ¿no? Muy bien. Hermano Oscar. Buenas tardes, profe. Mi pregunta es la siguiente. Cuando usted explicó, por ejemplo, de las dos familias textuales, ¿no? El texto recepto, el texto crítico, mi duda era, hoy en día, ¿no? ¿Cómo podríamos responder a la confiabilidad, digamos, que nosotros podemos tener de la Biblia? Por ejemplo, si vamos al texto crítico, si bueno entiendo, es una recopilación de los textos que usted mencionó, alejandrino, sinaítico, vaticanos, ¿no? Y pues entre estos mismos hay una gran diferencia, ¿no? Que no son iguales, o sea, que tienen grandes diferencias entre ellos. Y pues, ¿cómo podríamos asegurar, digamos, de cuál es la palabra de Dios que tenemos hoy en día, ¿no? Porque es una gran incertidumbre que nos deja, ¿no? Bueno, vamos al texto crítico, bueno, ¿cómo sabemos si es la palabra de Dios? Porque con la crítica textual, pues lo que se hace es determinar tal vez cuál podría ser, ¿no? Una posible traducción confiable. Claro. Pero sí, bueno, básicamente eso, profe. Ya. Mire, los biblistas trabajan bajo ciertos códigos con respecto a eso, ¿no? Si es auténtico, si hay una mayoría en cuanto a que es reconocido, los que posiblemente tengan cierta duda y los que son dudosos, ¿no? Básicamente trabajan de esa manera, creo que son 4 más o menos en cuanto al texto. Pero quiero decir otra cosa. Nosotros, y especialmente la tradición, trabaja la literalidad del texto. Y el mensaje de la Biblia no debe estar basado en la literalidad de un texto, porque puede ser variable el texto. Si es así, vamos a tener problemas. El asunto está en el mensaje. Si el mensaje no varía, no cambia, eso es lo correcto.
los cambios que tú mencionas o las diferencias que hay no hacen mella a la doctrina y la enseñanza, ni al mensaje. Y eso creo que hay que tener en cuenta. Es que estamos pegados mucho nosotros a la idea de un libro. Y el mensaje del Evangelio no se dio en un libro. Se dio como un mensaje en la querigma, en la predicación, en la oralidad. Que después esa oralidad pasó a escrito, ahí ya es otra historia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. Entonces, lo que se condensa es ese aspecto. ¿Cuánto ese texto está de acuerdo con el mensaje? Si algo no va con el mensaje, correcto, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Sí, hermano Marco. Profesor, buenos días. Muchas gracias por la asistencia. Yo quería preguntarle qué tanto, al hablar del texto recepto y texto crítico, y la postura que usted mencionó, ¿no? En cierta forma, algunos determinan que si no está basado, por ejemplo, una traducción, ¿no? De una de las versiones bíblicas, como por ejemplo la King James, ¿no? Y también tengo otra Biblia que ha sido revisada en base al texto masorético, ¿no? Al texto receptus y también al texto crítico. Entonces, usted no puede compartir con ellos, ¿no? Si es que usted no usa una de estas versiones bíblicas. ¿Cuál es su opinión, profesor? Ya. La King James, tal como la Reina Valera, tienen la base de textos receptus. Y esa es nuestra tradición, ¿correcto? Esa es nuestra base y nuestro fundamento. Pero como les dije, nosotros no somos, si asumimos la literalidad del texto y una posición literalista del texto, entonces vamos a perder de vista, digamos, el estudio del texto y la riqueza que el texto mismo nos trae, el tener diferentes propuestas o versiones que vienen de las copias o de los originales, ¿no? Porque hemos dicho, originales no tenemos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cuando se habla de inspiración, no se habla de inspiración, voy a hacerlo con mucho cuidado porque no voy a pensar que puede ser una herejía. En el texto original, ¿ya? Dios inspiró a los autores, ¿ya? Pero en las traducciones, en las copistas, pueden haber también alguna intención doctrinal que ha habido también en el Antiguo Testamento. Oye, ese problema también tiene el Antiguo Testamento. No, el texto masorético se guardaba como tradición, pero los escribas, los copistas, también tuvieron su propia forma de analizar el texto o de saber qué es el texto. Preservan el masorético, pero también ellos mencionan ahí, ¿no? Cómo se debe leer o qué se debe leer y qué no se debe leer, o de qué manera debe leerse. Ya que ahí entonces ya hace una diferencia en cuanto al texto, ¿no? Hay conflicto, por ejemplo, con Isaías 53, del texto de la Septuaginta con respecto al texto masorético. Entonces, no es un problema del Nuevo Testamento, si se dan cuenta, también. Entonces, les digo, entonces, el asunto tiene que ver con el mensaje. El mensaje total de la Biblia, eso es lo que debe primar sobre todo, ¿ya? Y tener, entonces, digamos, el cruce, ¿no? Tener de las diferentes versiones para, entonces, tomar en cuenta eso. Si están de acuerdo en el mensaje, correcto, eso es lo base, no la literalidad, porque ahí viene, y ¿cómo le digo eso de la literalidad? Ustedes, por ejemplo, lo saben, ¿no? Cuando alguien está diciendo algo, dice, a ver, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Dame un texto de base. Esa forma se llama literalidad. O sea, recurro a que si el texto dice, ahí yo lo acepto. Si el texto no lo dice, no lo acepto, ¿no? Pero eso se llama literalidad. Literalidad es, por ejemplo, decir que la mujer cae en la congregación y aplicarlo hoy día, ¿no? A nuestro tiempo, cuando eso tiene que ver
con un aspecto cultural de la época. No es algo mandatorio, ¿ya? No podemos decir es palabra de Dios en sentido de mandato y que eso hay que obedecerlo aquí en la China y la Cochinchina. No, ahí es un asunto cultural. ¿Ya? Y hay asuntos culturales. Pablo, por ejemplo, digo esto, dice, por concesión de Dios. Dice. Digo esto, no el Señor, sino yo, dice. ¿Verdad? Eso que dice Pablo es palabra de Dios. Cuando él dice, no lo digo yo, lo dice el Señor. O cuando él dice, no lo dice el Señor, lo digo yo. En su misma carta menciona eso. Cuando él dice eso, el sentido de que es palabra de Dios es ¿por qué? Por el contenido. Porque está en las Escrituras. Es palabra de Dios. ¿Correcto? Pero en cuanto a mensaje, en cuanto a enseñanza, no es eso. Palabra de Dios es lo que Pablo está tratando de poner en su punto de vista, ¿no? Y él lo aclara, ¿no es cierto? Lo da a conocer, diciendo, eso es mi punto de vista. Entonces, hay que tomar en cuenta esos aspectos también, ¿correcto? Muy bien, entonces, en cuanto a la versión, yo uso la 60, por si acaso, también la 95, la nueva versión, la contemporánea, pero también utilizo la NBI y uso los textos, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, el masorético y, bueno, los textos griegos que tenemos acá, ¿no? Muy bien, ahí creo que cerramos esta parte. Me han preguntado más por eso porque, bueno, lo otro todavía hay que aterrizar, ¿no? Vamos entonces a trabajar las cartas paulinas en esta primera parte, ¿ya? Acá vamos. Muy bien. Y aquí vamos con esto, ¿no? Entonces, en esta parte no hay discusión, todos los biblistas y estudiosos están de acuerdo y están seguros que estas epístolas son de autoría paulina, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. Ahora, quizá la dificultad para muchos de ustedes es el uso del término, ¿no? Proto-paulino, deutero-paulino, como que ya le damos una clasificación un poco ahí, ¿no? Pero es la misma idea de cuando se hace el estudio de Isaías, ¿no? El libro de Isaías está compuesto de 3 partes, ¿no? Algunos dicen de 2, pero 3 básicamente es lo que se halla, ¿no? Proto-Isaías, Deutero-Isaías y Trito-Isaías. Dentro de esos 3, el proto-Isaías es de propiamente Isaías y los otros 2 son de otros autores, ¿no? Pero es el libro de Isaías. Es ese libro, ¿ya? Y es el mensaje que se atribuye a Isaías, porque es Isaías el personaje ahí, ¿no? Bueno, en este caso, el proto-paulino también es una categoría, no estamos dándole un valor, a ver cómo digamos, sí, pues no le damos una valoración, ¿no? En cuanto a si el proto-paulino es mejor y el proto-paulino es menor, ¿no? Que es la concepción que tenemos cuando se usa proto y deutero, ¿no? Y eso viene de la lucha con respecto al Antiguo Testamento, ¿no? Los libros deuterocanónicos, ¿no? Y entonces como de, ya eso como que no son son de menor peso, pero no, no es la idea que se plantea aquí. El texto, tanto proto como deutero, son textos, son inspirados, ¿no? Y no está en cuestionamiento la inspiración, ¿ya? Muy bien, entonces, solamente se refiere entonces a estas cartas que son paulinas y el consenso de la seguridad. Entonces aquí tenemos estas cartas que hemos mencionado, ¿no? Vamos entonces a trabajar por aquí. Primera Tesalonicenses, que es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Por ahí también se pelea con Santiago, pero esta dice que es una de las primeras, que se atribuye a Pablo y que habla de la fe, el amor y la esperanza, ¿no? Tres elementos teológicos, ¿no? O 3 virtudes que
¿no? Había virtudes teologales, ¿no? Y que manifestaban las comunidades cristianas, ¿no? Especialmente la de Tesalonicenses, dando testimonio con muestra de ser verdaderos seguidores de Jesús y que cambiaron los ídolos para seguir la fe de Jesús. Resulta resalta la inquietud sobre la parusía, ¿no? Porque parece que aun cuando eran gente muy dedicada al Señor, su afán quizás por estar con el Señor los hizo comenzar a enseñar ciertas cosas que no eran las correctas. Y Pablo trata de plantear esto de la parusía con mucho cuidado, ¿no? La venida del Señor, que de paso también es un conflicto hasta ahora, ¿no? Especialmente de aquello que sale de esta carta, justamente, que es la cuestión del arrebatamiento del rapto, ¿no? Bien. Entonces, la venida del Señor mal entendida que Pablo trata de corregir y que ha sido objeto de diversas interpretaciones escatológicas que son ajenas al propósito del autor. Esta carta nos muestra el testimonio de una iglesia dedicada al Señor en su seguimiento, en su ministerio y en la misión. Su entrega y sacrificio es valorado por el apóstol y corrige de una manera pastoral las exageraciones y las diversas deficiencias que se presentan en la comunidad eclesial. Y nos llega a nosotros como modelo para corregir con sabiduría. Esta carta tiene pues un carácter pastoral en el sentido de la práctica pastoral, es decir, de la acción pastoral, ¿no? Atribuimos lo pastoral a Timoteo y a Tito en cuanto que está hablando del ministerio, pero aquí hay un asunto pastoral que se está dilucidando, ¿no? Una situación que Pablo trata de ir corrigiendo en esta iglesia, que era una buena iglesia, pero era ese elemento el que estaba ahí en discusión. 1 Corintios, por otro lado, una carta que surge a partir de las noticias que trajeron creyentes de Corinto con respecto a situaciones de conflicto que se dieron por la influencia de falsos maestros, ¿no? Especialmente los creyentes eran los de la casa de Cloé, ¿no? Que habían llegado, donde Pablo, o por lo menos habían llegado a Pablo y le habían hecho llegar las situaciones que estaban viviéndose en la iglesia de Corinto. Esta iglesia se manifestó pues con partidismo por los líderes, había una división eclesial, la manifestación de problemas morales también, ¿no? Básicamente problemas sexuales, diríamos, ¿no? Y excesos espirituales también, por otro lado, ¿no? Se trata de corregir la práctica de ciertos dones en el culto, ¿no? Y por eso también habla del desorden del culto, ¿no? Pablo manda esta carta a que se tome como doctrinal, porque tiene más, pero para mí tiene de pastoral y de apostólica, ¿no? Porque va indicando, va dando una ruta a seguir en la iglesia, ¿no? Siempre nuestra tendencia ha sido mirar las cartas desde el sentido doctrinal, pero hay que mirarlas desde otra versión, es decir, de otra visión, no solamente lo doctrinal. La enseñanza es importante, pero esa enseñanza desde una pastoral, ¿no? Desde una propuesta en donde Pablo está ejerciendo, digamos, un ministerio en donde está tratando de moldear, está tratando de darle el perfil adecuado, ¿no? A las iglesias. Bueno, en este caso a los creyentes y a las iglesias también, ¿no? Las epístolas fueron escritas en medio de la misión de Pablo. Como vemos, la literatura fue una tarea central en el ministerio del apóstol. Los escritos jugaron un papel trascendental en la misión y en el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Fue una de las técnicas más importantes para la consolidación de las comunidades y su alcance. El desarrollo de la literatura cristiana, que luego se reconoció como sagrada, dio impulso al mensaje y a la iglesia, que se expandió en todo el Imperio Romano en los siguientes siglos. Aquí está 2 Corintios también. Esta segunda carta refleja la situación de la iglesia, conflictos que pasa una comunidad de fe, ¿no? Y en especial, aquí se denota el efecto de la primera carta y se plantean otras situaciones,
como el problema del ministerio de Pablo, que había sido cuestionado por los líderes interesados en tener dominio sobre esta iglesia. También cabe pensar que 2 Corintios, en su estado actual, es una colección de varias cartas, y lo dice Karen Morris, dice aquí, que esta carta es una colección de varias cartas de Pablo a los Corintios, ¿no? No sé si esta sería la tercera carta o hay una cuarta que mencionan algunos, pero esa es la propuesta, de que es una colección. Y que él había reunido un discípulo, clasificándolos en una doble colección temática que hoy leemos bajo la forma de 1 y 2 de Corintios, ¿no? Vuelvo a repetir, la autoría es de Pablo, indiscutiblemente. Ahora, cuando Mark Servin dice aquí, cuando quiero enterarme de las últimas noticias, me pongo a leer a San Pablo. Esta ocurrencia de un célebre escritor puede aplicarse perfectamente a las cartas a los Corintios, tan curiosamente actuales, cuando se comparan a las dificultades de las comunidades paulinas con las de las iglesias de hoy. Como ven, ahí hay una visión pastoral. También el otro autor, Maurice, también nos dice, el que habíamos mencionado anteriormente, dice, esto lo hace recordar Grusón en su prólogo, diciendo, sus dos cartas, dice, la segunda sobre todo, hace vislumbrar sus relaciones tumultuosas, enérgicas y cariñosas a la vez, con aquella joven iglesia ávida de carismas espectaculares. No le debió resultar cómodo ser el apóstol de los Corintios, si eso quiere decir ejercer un ministerio realmente evangélico, ¿no? Porque él va, como digo, está dando la pauta de qué manera va llevando a la iglesia y cuáles deben ser las correcciones que debe tener, ¿no? La de Filipenses, por otro lado, la fundación de la comunidad de Filipos, que fue la clave de la iniciación evangelizadora en la tierra europea, ¿no? Que describe Hechos de los Apóstoles, ¿no? Esta carta, llamada de la prisión a la cautividad, es una carta de exhortación a la perseverancia y a expresar el gozo en Cristo. Habla de la libertad en Cristo a pesar de que Pablo estaba encarcelado y de la libertad de predicar el evangelio con la proclama y con la vida. La proclamación es el querigma, ¿no? Es la predicación. Es uno de los más afectuosos escritos de Pablo, ¿no? Llena de palabras de aliento. El gozo y la paz se respiran continuamente en el discurrir de su texto. No hay sensación de abatimiento ni de inquietud alguna. La carta está dirigida a creyentes que también estaban experimentando la consecuencia lógica de una vida comprometida con el Señor, sufriendo dificultades por esa razón. Desde el principio del texto, el gozo fluye en las palabras del apóstol, que como inspirado comunican y expresan el pensamiento de Dios, ¿no? Aquí Samuel Peremío menciona esto en su comentario a Filipenses. Y Gordon Fee también dice de esta manera, la característica clave está en que la amistad es transformada radicalmente de una unión entre dos a una unión entre tres. Pablo, los filipenses y Cristo. Y obviamente Cristo es el centro de todo, ¿no? Bien, es solo porque nos va enseñando esta carta. En Gálatas nos dice, es una carta gemela pues, a Romanos, ¿no? Por el tema que contiene, ¿no? Aquí se juntan la base para la justificación por la fe y la salvación por gracia. Tema central del apóstol en esta carta. Además hay controversia entre los judaizantes, ¿no? A una comunidad compuesta por judíos y gentiles, a quienes proponían ver la ley como el medio de llegar a la gracia y los otros que vivían la libertad en Cristo para realizar actos ajenos a la gracia, ¿no? Dos tendencias ahí extremas que lastimosamente siempre de tanto en tanto se da en la iglesia, ¿no? Los extremos siempre son malos, ¿no? En el sentido propio de la palabra, Galacia
designa la meseta del Asia Menor, en la que irrumpieron los galos a comienzos del siglo 111 a.C. En tiempos de San Pablo, la provincia romana de Galacia comprendía, además de la Galacia propiamente dicha, otros muchos territorios, concretamente la de Pisidia, y este territorio fue evangelizado por el apóstol en su primer viaje, ¿no? Hechos 13 y 14. Hay controversias en cuanto a qué Galacia está a qué Galacia está dirigida la carta. Unos dicen Galacia del norte y otros la del sur, pero la del sur no se conocía como tal, ¿no? Y aparte, pues que Pablo en realidad evangelizó a las iglesias que están al sur, ¿no? No están hacia arriba. Quiso ir más bien arriba y el Señor lo mandó a Europa, ¿no? Romanos. La carta es muy controversial, no por lo que dice, sino por la forma en que se ha interpretado en las diversas comunidades cristianas. De esta sale el conflicto en cuanto a la justificación por la fe o la salvación por obra. Pone a todo hombre en la misma condición. No hay diferencia entre judío y gentil. Ya aquí Pablo de frente nos dice, ¿no? No hay diferencias entre los seres humanos. No existen las razas, ¿no? Hay solamente, ¿qué cosa? La humanidad, el hombre, ¿no? Es una de las cartas elaboradas para presentar el pensamiento del apóstol y se le atribuye una carga teológica, pero es una carta de corte didáctico pastoral, como una carta como una carga misional, ¿ya? De Pablo, quien por medio de esta carta pide apoyo misionero para su tarea. Eso lo vemos al final de la carta, cuando él menciona que quiere ir a España y que había predicado el evangelio hasta Ilirico, dice, ¿no? Hasta la mitad, y quería irse a España, y dice que pide el apoyo pues a la iglesia de Roma, ¿no? A los romanos es la más famosa epístola de Pablo y ha jugado un rol trascendental en la vida de muchos líderes de la iglesia. Podemos pensar, por ejemplo, en Agustín, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley, Karl Barth y otros. Es la carta que, aunque no tenía el objetivo de dar una teología sistemática, porque de paso las cartas de Pablo no tienen un corte sistemático, nos brinda un resumen de los pensamientos teológicos del apóstol a los gentiles. Es la carta que ha impactado generando etapas determinantes de la historia de la iglesia, ¿no? Siempre ha generado eso y posiblemente seguirá haciéndolo, ¿no? Filemón, creo que esa es la séptima, es una carta muy especial dirigida a un amigo muy estimado, ¿no? En esta aborda un problema doméstico, la relación de un amo y su esclavo, ¿no? Que de paso también se denota en algunos documentos extrabíblicos alguna intención como esa. Bueno, quiero decir que no siempre, no es Pablo el único que toca esto, pero no era muy general el asunto, ¿no? Porque ya la relación de amo y esclavo se daba dentro de Roma como una cosa normal. Pablo se pone como garante del esclavo y lo recomienda porque ahora es un hermano en Cristo, ¿no? Porque Onésimo conoció al Señor en la cárcel, ¿no? Junto a Pablo. Este epístola enfrenta una situación que para aquel tiempo era normal. Un esclavo era herramienta de trabajo. No se le trataba con criterio de igualdad. Además, parece que tenía una deuda que pagar. No se sabe de qué manera, si él extrajo o a una deuda en el sentido de haber acumulado una situación ahí por resolver. Pablo asume la deuda y su acto es una muestra de lo que se conoce como la restitución hecha por el Señor, ¿no? Restitución. Lightfoot, por otro lado, un autor biblista, dice, expresa la opinión de muchos de quienes se delitan en esta breve carta.
Dice de esta manera: como expresión de sencilla dignidad, refinada cortesía, gran compasión y cálido afecto personal, la epístola a Filemón es inigualable. Knox también menciona esto, ensalzando la carta. Dice: una de las cartas más encantadoras que jamás se haya escrito. Guthrie dice de esta manera: está impregnada de la elevada ternura del apóstol, ¿no? Ese aspecto de la ternura de Pablo, de esa relación amical que muestra la carta, es realmente loable. Y Jewick la llama una de las cartas más sutiles de la historia de la humanidad, una expresión del estilo de Pablo en su papel de embajador, ¿no? Muchos de estos comentarios están en el comentario bíblico de NBI, en su aplicación, ¿no? Las epístolas entonces fueron escritas en medio de la misión de Pablo. Como vemos, la literatura fue una tarea central en el ministerio del apóstol, y estos escritos jugaron un papel trascendental en la misión y en el desarrollo de la iglesia, ¿no? Desarrollo y crecimiento de la iglesia. Fue una de las técnicas más importantes para la consolidación de las comunidades y su alcance. El desarrollo de la literatura cristiana, que luego se reconoció como sagrada, dio impulso al mensaje y a la iglesia, que se expandió en todo el imperio en los siguientes siglos, ¿no? Entonces eso es importante también de notarlo, ¿no? Recuerden que esta literatura cristiana se reconoció como sagrada por la iglesia, ¿ya? Y la iglesia lo asumía como tal, como texto sagrado, porque era, ya me imagino, la expectativa de la lectura de estos documentos en las iglesias, ¿no? Y que se tomaban como palabra de Dios, ¿no? Y luego la iglesia, cuando se establece ya, ¿no?, en Roma, ahí es donde ya plantea esto como una formalidad, ¿no? Esa concepción de la idea de esas comunidades que daban estos textos como sagrados, pues se le da un carácter ya de legalidad y en base a lo que se llama el proceso canónico, ¿no? ¿Ya? Eso ya está establecido en los concilios que se dan en la época de los padres de la iglesia. Bien, aquí tenemos entonces un mapa que nos da por lo menos una idea de dónde están estas ciudades, especialmente las que están mencionadas en las epístolas. Y aquí también he puesto algunos otros lugares que no son parte también, ¿no? Pero básicamente aquí está Roma, ¿eh? Está Tesalónica, que es la parte en Grecia, Filipos también, por esa parte, Grecia, Corintio, básicamente, que es griega totalmente, Éfeso, que está en Asia, Colosas también, y Galacia, ¿no? Son Galacia no es una ciudad, sino esta es una región que ya se han dado cuenta, una provincia, ¿no? Entonces, están mencionados aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Estamos mencionando aquí. Dentro de las que están como cartas que se atribuyen a Pablo, ¿no? O que en general, en el corpus paulino en general. Luego acá está la isla de Creta, acá está Alejandría, pues todo Jerusalén, que es uno de los lugares donde Pablo siempre llegaba, y Antioquía, que ese era el otro centro, ¿no? Antioquía, de aquí es que Pablo sale a la misión, ¿no? A hacer la misión a todos estos lugares, ¿no? Y llegando hasta Roma, y luego de aquí ya quería irse hasta España, ¿no? No logró no se sabe si llegó a ese cometido, ¿no? Bueno, para ir avanzando, las epístolas que se atribuyen a Pablo, entonces aquí. Pablo en su ministerio apostólico desarrolla una práctica que abarca acciones de su tiempo, que son la tecnología disponible, ¿no? que había en ese tiempo. Bueno, hizo viajes misioneros haciendo uso de embarcaciones marítimas, siguiendo las rutas establecidas. También se estableció por las redes, se trasladó por las redes de carreteras que se habían establecido en todo el territorio del Imperio Romano, ¿no? Que de paso creó el dicho, todos los caminos, ¿no?,
llevan a Roma, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. En referencia a las conexiones de carreteras, las redes de comunicación de la época del Imperio. No dejó el uso entonces de las comunicaciones por medio de documentos, que los llamaron cartas o epístolas. Pablo entonces fue un ministro de la pluma, y podemos decir que una tarea de su misión fue escribir a las iglesias, ¿no? Muy bien. Aquí, por otro lado, trabajamos este aspecto de lo pragmático. La situación comunicativa. ¿Qué significa esta expresión para este auditorio? César Mora dice: uno de los conocimientos más importantes de la moderna filosofía del lenguaje, que sirve de base para la pragmática, consiste en saber que el uso de la lengua no se limita a la producción de una expresión, sino también realiza un determinado comportamiento social, acciones sociales, ¿no? Esto lo menciona Paz Mora en lectura paralingüística, ¿no? Pragmalingüística de la Biblia, ¿no? Ahora, esto es cómo se expresa entonces algo, cómo se expresa algo, sea hablado o escrito. No solo son palabras, sino que se producen actos que involucran a otras personas. Por ejemplo, si prometo algo a alguien, estoy haciendo un acto con implicaciones sociales, una promesa. La teoría pragmática del texto considera la redacción de un texto acción por medio de escribir, ¿no? Por cuanto se pretende que el texto influya en las relaciones entre el autor y el lector y el contexto de la situación para modificar tales relaciones y tal situación, consiguiéndolo así a veces, ¿no? Eso lo dice Wilhelm Egger en Lecturas del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el hecho de que aquí el texto es fundamental para la acción, para modificar relaciones, para ver el contexto de la situación, ¿no? Y impulsando al cambio, ¿no? Ahí podemos aplicar a Romanos 12, 1 y 2, ¿no? La situación comunicativa significa que la carta va dirigida a un destinatario específico, con un entorno sociocultural común, tanto para el autor como para el destinatario. Para nuestro estudio se tratará de la situación comunicativa original. También puede traspasar el tiempo y el espacio. Y entonces, en ese caso, el lector es implícito. Por ejemplo, estas cartas, bueno, tuvieron un destinatario original, pero nosotros lo hemos recibido y nosotros veníamos a ser los lectores implícitos, ¿no? Porque esa carta ha pasado el tiempo y el espacio, y hay que... porque no cuenta la distancia, el espacio, el tiempo, el contexto, ¿no? En que se realicen las costumbres que había y la visión que se tenía de la vida, ¿no? Cuando, en este caso, Pablo escribió estos documentos. Bueno, esto dice, se puede sistematizar de la siguiente forma. Actos enunciativos, ¿no? Oraciones que se informan o impone algo al oyente de manera afirmativa o negativa. Actos interrogativos, aquellas que son preguntas, ¿no? Muchas veces son preguntas retóricas o a veces irónicas, ¿no? Como Pablo dice, pecaremos para que la gracia abunde, una pregunta, ¿no? Bastante irónica, ¿no? Que también ahí utiliza también en un sistema que se llama la diatribe, ¿no? Él está hablando con un contrincante invisible y él mismo se responde, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Es una ironía, pero es una diatribe, se llama. Actos exclamativos también expresan emoción, admiración, sorpresa, ¿no? Oh, Gálatas insensatos, ¿no? ¿De acuerdo? Pablo también menciona eso. Actos desiderativos o exhortativos, que expresan una actitud de anhelo y deseo del hablante, ¿no? Los exhortativos, a mí me gusta, por ejemplo, ese poema de Desiderata, ¿no? Que habla justamente de eso, ¿no? Las actitudes que tenemos que tener y algunos deseos y algunas
exhortaciones a tomar a en este caso, la visión de la vida de una manera mejor, ¿no? Actos dubitativos también expresan duda y vacilación. En estas oraciones el hablante no tiene seguridad de lo que dice, ¿no? Podía darse en el caso, ¿no? O no tanto en Pablo, sino en el caso, por ejemplo, cuando ve a Timoteo y se le ve dubitativo, ¿no? Y que Pablo trata de reafirmar, ¿no? Su condición de creyente y también de llamado al ministerio. Actos imperativos expresan mandato, orden, sin ninguna argumentación de por medio, ¿no? Sí, Pablo pone algunas cosas como imperativas también, ¿no? Por ejemplo, eso de Maranata, ¿no? Es un imperativo, que el Señor ya viene. O cuando habla de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Ocupaos, ¿no? Ocúpense, es un imperativo. Actos apologéticos. Esto es defensa del Evangelio u otra cosa. El apologético es defender. En este caso el Evangelio, también se puede defender alguna postura u otras propuestas, ¿no? Entonces la apología no es solamente reducida al Evangelio, ¿no? Se usa apología para el Evangelio y de hecho lo dice el apóstol Pedro, que debemos presentar defensa del Evangelio, ¿no? Acto metalingüístico, cuando el texto mismo se convierte en el tema, ¿no? Ahí están las metáforas, ¿no? El uso de metáforas que están en los evangelios, y también Pablo utiliza metáforas también, ¿no? En Gálatas, por ejemplo, me gusta mucho cuando él habla acerca de la iglesia, que dice que no deben comportarse como antropófagos, ¿no? No lo dice de esa manera, pero menciona ahí que no se vayan a consumir, no se vayan a comer entre ellos, ¿no? Porque la verdad que no se llevan bien, ¿no? Entonces, ahí utiliza algo interesante en ese texto. Bueno, acto de contacto, también saludos, deseos de estar juntos, ¿no? O de un buen deseo de que vaya bien, ¿no? Actos de compromiso, promesas y juramentos, ¿no? Y el caso de actos declarativos, ¿no? La confesión de fe, ¿no? O bautismos, ¿no? Matrimonios, ¿no? ¿no? O declaraciones de guerra, contratos, ¿no? Confesiones, por ejemplo, hay himnos, hay mucha himnología en el caso de Pablo, y hay unas declaraciones doctrinales y hay doxologías, unas lindas doxologías, declaraciones acerca de Cristo y también de lo que Dios ha obrado para la iglesia, ¿no? Bueno, por eso estaba pensando en este aspecto sobre el apóstol cuando dice Pablo en capítulo 5, a ver, por aquí menciona algo que deben vivir en el espíritu y que tengan el cuidado de no herirse o dañarse, ¿no? Entonces, es un texto muy, muy interesante que llama la atención y que me acuerdo que un profesor hablaba de eso, en una predicación lo escuché eso, la antropofagia cristiana, le llamaba él, ¿no? Entonces, que hay que tener cuidado de eso, ¿no? Dice aquí, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, ¿no? Está en Gálatas 5:15, ¿no? Ahí está usando un lenguaje metalingüístico, ¿no? Una metáfora, de alguna manera. Bien, y terminando ya, aquí tenemos entonces la tradición paulina. La autoría y autenticidad paulina está reconocida en este corpus literario. No hay discusión en esto.
Solo el capítulo final de 2 Corintios se pone en discusión con respecto a que es un añadido posterior y no se considera paulina. Pero el documento en sí no tiene duda de que es del apóstol. Esta tradición se extiende a las otras cartas que hemos considerado como un corpus, aparte que veremos en otro momento. Es decir, tanto las ahora llamadas protopaulinas como las deuteropaulinas se consideraron por la tradición de Pablo. Estas cartas fueron aceptadas así por la Iglesia y hubo algunos, como Marción, que las cuestionaron, pero en general fueron aceptadas, ¿no? Marción, de paso, fue declarado hereje en su momento por la Iglesia, pero una de las cosas que hizo él es dar el inicio, por lo menos, de todo un proceso que se llama el proceso canónico. Él es el primero que desarrolla una lista de libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y no pone a Pablo, ¿no? No lo pone a Pablo como parte de ese canon. Pero la intención estuvo y a partir de ahí comienza todo un proceso también para reconocer las cartas y los documentos canónicos o inspirados. La clasificación que usamos en este estudio es a partir de los estudios históricos críticos aplicados a los textos sagrados, en especial la crítica literaria y la crítica textual, que nos dan un acercamiento al texto, su composición y elaboración. La forma de estudio del cuerpo paulino tradicional propone el análisis de las 13 cartas. Y aquí otros biblistas incluyen a Hebreos y totalizan 14. Pero la autoría de esta última epístola está en duda y no se sabe con certeza quién es el autor. En estas epístolas la Iglesia es identificada, ¿no?, al cuerpo de Cristo, una expresión que aclara lo que quiere decir con esto Pablo, ¿no? Que la Iglesia es Cristo en su cuerpo, ¿no? De modo semejante a como el cuerpo de un hombre viene a ser un hombre en su cuerpo, esto es un hombre en su aspecto concreto y no solamente en una parte del hombre. Esta idea subraya la misteriosa y profunda comunión de la Iglesia con Cristo. Parece que el apóstol había ya vislumbrado tal concepción en Corintios y Romanos, pero es en Colosenses y en Efesios donde perfila definitivamente el concepto como clave profunda del ser de la Iglesia. En Colosenses y Efesios habla también de Cristo como cabeza de la Iglesia. Cristo, cabeza, es diferente del cuerpo que es la Iglesia, pero están íntimamente unidos. Además, la cabeza es la parte superior del cuerpo a la cual está subordinada. A la Iglesia la considera también, entonces, desde su realidad como esposa de Cristo. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarla y presentándola santa y sin mancha. Estos son, nosotros lo tomamos como literal, pero son metáforas, ¿no?, de lo que es entonces la Iglesia y también como cuerpo y como esposa de Cristo, ¿no? Nosotros le damos una literalidad porque hablamos, por ejemplo, de la boda del Cordero, que, no voy a hablar de ese tema, pero es, digamos, como una literalidad al asunto, ¿no? Y aquí, para ir terminando ya con esto, les doy aquí una especie de línea, digamos, histórica, ¿no?, de los eventos desde el Concilio de Jerusalén, ¿no? El incidente de Antioquía y, el segundo viaje de Pablo y cómo se van insertando ahí las epístolas, ¿no? De qué manera, cuál es el tiempo en que se fueron desarrollando, ¿no? Parece que las cartas que mencionamos de Tesalonicense fueron las primeras, ¿no?, y que se dieron dentro, más o menos, entre el segundo y tercer viaje, ¿no? Después del tercer viaje, en la estancia en Éfeso, aparece la de Gálatas, ¿no?, o Epístola a los Corintios, ¿no? No sé si estaba el lugar, era Éfeso o no. Luego la visita a Corintios, viaje a Macedonia, y estamos por el año 57, aparece la segunda Epístola a los Corintios, ¿no?, que posiblemente después hecha en Macedonia. La estancia en Corintio, ahí en esa estancia también, por el invierno del 58, 57, 58, es la Epístola a los Romanos, ¿no?
Luego, la estancia en Filipos, en la época de la Pascua del 58, arresto en Jerusalén, prisión en Cesarea, 58-60, otoño del 60 y primavera del 61, hasta la primavera del 63, viaje marítimo de Cesarea a Roma, primera cautividad de Roma, ¿no? En la primavera del 63, 62, bueno, más o menos por ahí, 61, 63, epístola a los filipenses, posiblemente hecha en Roma o en Éfeso, epístola a los Filemón y a los Colosenses, en Roma, epístola a los Efesios, en Roma, luego 63 a 64, el posible viaje a España, que está interrogante también, no hay evidencia de eso, 64-67, viaje a Asia Menor, Creta y Macedonia, en el 65 ya sería la primera epístola a Timoteo, epístola a Tito, 64-36, epístola a los Hebreos, y 66-67, segunda epístola a Timoteo, ¿no? Esto, si seguimos la tradición, digamos ya, que tenemos hasta ahora, que tiene que ver con Pablo como autor, y dentro de la historia y del proceso de la misión de Pablo, se ha ido encajando estas fechas, ¿no? Bueno, hasta ahí quedamos, y vamos ahora sí a algunas preguntitas. Nos quedan todavía el espacio, creo. Sí, hicimos creo que un viaje parecía largo, y dije, quiero terminar. Y si ha terminado a tiempo, ya, son 10 minutos, entonces, ¿qué nos toca? A ver, adelante, entonces, traten de hacer en su pregunta lo más rápido posible para que los minutos no, aquí son oro, ¿no? A ver, el primero que quiera compartir y le damos su espacio. Hemos como compartido bastantes cosas aquí, espero que se haya atendido todo lo que hemos planteado y sobre todo esas propuestas que estábamos haciendo sobre los actos y las acciones que expresan también comunicación, ¿no? Ajá. Muy bien, ahí vienen las preguntas. Muy bien. Edwin Mauricio, entonces, nuestro hermano Edwin. Luego Elías y luego Lorenzo. A ver. Edwin, adelante. ¿Ya? Edwin primero, Elías después. Habían marcado. Edwin, ¿nos escuchas? No, parece que quedó ahí. Bueno, entonces Elías, adelante. Bueno, profe, sí, la pregunta, profesor, iba a ser en el sentido en que Pablo admite en las cartas que escribe que es su deseo visitar España. Hay una tradición de visitar España, ¿no? Hay una tradición que dice que Pablo llegó hasta España. ¿Qué tan certera es esa tradición? Bueno, como tú lo has mencionado, es tradición, porque no hay evidencias ni documentales ni de vestigios acerca de Pablo en España. De Santiago sí, parece que sí, porque inclusive en España hay una ciudad, ¿no?, llamada Santiago de Compostela, ¿no? Que llevó inclusive a la tradición, los españoles vinieron aquí, ¿no? Con el Santiago Matamoros, ¿no? Que es que se dio como el Santiago Mataín, ¿no? Esa es una cuestión que nos llega acá a nuestra tierra, ¿no? Pero en cuanto a Pablo, no, o sea, solamente quedó ahí, ¿no? En un dicho y que no tiene una base concreta, ¿sí? Ahora, Lorenzo, y no sé si el hermano Eden ya se estableció, parece que se quedó frisado. Ya, profe, saludos. A ver, sí, hermano, ya, Edwin, sí. La pregunta es la siguiente. Estaba mirando que la carta a los Efesios aparece probable en el 54, en el 57 y en el 63. Ya. Entonces, ¿por qué se da esa
O sea, como esa incógnita, porque es diferente esa duda. No. Cuando estamos mencionando ahí, en las partes que están entre paréntesis, son los lugares de donde se escribió la carta que se está refiriendo en la primera parte, ¿no? Por ejemplo, dice Epístola a los Filipenses, está entre paréntesis Roma, y luego está en interrogación, en paréntesis, Éfeso. Está hablando del lugar, no está hablando de la carta. ¿Ya? Solo un detalle. Me parece que no lo mencioné bien, ¿no? Hermano Lorenzo. Muy bien, pastor. Mi pregunta es, ¿cómo se llama? ¿Y cuál es la función de las cartas pastorales y con quiénes fueron consultados? Bien, las cartas pastorales, nosotros le hemos dado esta condición y también, bueno, estamos en general, tanto todas las iglesias le han puesto esa propuesta como cartas pastorales, en el sentido de la formación o de los requerimientos del ministerio, ¿no? Y Pablo está planteando ahí en las pautas ministeriales, ¿no? Desde esa perspectiva se le conoce como pastorales, ¿no? Cuando he mencionado a Corintios o a Roma que hay ciertos aspectos pastorales, estamos hablando de la enseñanza, ¿no? Desde la perspectiva didáctico-pastoral, ¿no? Esa es ya otra condición. Y por supuesto también la función misma del pastor en la iglesia, ¿no? Que es exhortar, ¿no? Es enseñar, es instruir, dirigir y ir corrigiendo. Eso se ve en todas las cartas de Pablo. Por eso yo decía que tiene ese carácter pastoral. Y otra cosa es las indicaciones de la pastoral, ¿no? Propiamente, que tiene que ver con las cartas pastorales. Las cartas pastorales hablan de el pastor, del ministro, ¿no? Del obrero, de aquel que está haciendo su función, ¿no? Y por eso que están los requisitos ahí, ¿no? Le llamaba obispo, porque realmente era el obispo, el presbítero, esos eran los pastores, ¿no? No hay una idea de un pastor en forma individual, sino de equipo de pastores, ¿no? Un colegiado de pastores. Esa era la tarea dentro de la tarea apostólica, ¿no? Pablo y los ministros en las iglesias, ¿no? Entonces, yo supongo que en la iglesia no había un pastor, habían varios pastores. Aunque en el caso de Juan menciona que en las iglesias, cuando menciona Apocalipsis, habla del ángel que está en la iglesia, como refiriéndose a uno que está encargado de la iglesia. Ese encargado de la iglesia no le llama pastor, ¿no? Nuestra tradición le llama pastor, ¿no? Ya lo hemos atribuido así. En otras iglesias, en la tradición, digamos, protestante, se le llama ministro, ¿no? Ministro, ¿no? Pastor no, es algo muy tradicional para nosotros, sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O hago alguna pregunta? Yo, me tocaría también hacer alguna pregunta, ¿verdad? Con respecto a ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, este hecho de Pablo, que alguien se lo puede plantear también, preocupado por comunicarse con las iglesias, ¿no? A Pablo escribiendo. Siempre lo vemos a Pablo, ¿no? En la misión, viajando, pero Pablo escribiendo. ¿Cómo se imagina usted eso? ¿Mm? Y en todo caso, bueno, no escribiendo él, sino comunicándose de alguna manera. ¿Cómo sería ese Pablo? ¿Mm? Ese Pablo que muestra su calor humano y todo, pero escribiendo, tratando de comunicar sus sentimientos, sus emociones y también la enseñanza, ¿no? A la iglesia. ¿Cómo lo llama? Ah, claro, él dominaba, pues, sí, 3 idiomas. A ver, dominaba el griego, dominaba el hebreo, dominaba el arameo y posiblemente también el latín, ¿no? No son 3, son como 4 idiomas, ¿ah? Por la misma forma de su preparación, ¿no? Pablo preparado en los conocimientos de su época, hebreo de hebreo, ¿no?
¿no? Que él había rebasado a lo suyo, dice, en cuanto a conocimiento de la ley, y por supuesto conocía arameo, como decía Maranata, por ejemplo, ¿no? Ahí está su palabra, que no es hebreo, eso es arameo, ¿no? Ajá, muy bien. Pastor Gumersindo dice, era una forma de ayudar a corregir errores de enseñanza que aparecían en la época. Sí, así es. Ustedes se imaginan a Pablo hoy día escribiendo en las redes, ¿verdad? Teniendo un blog, por ejemplo, o en YouTube, ¿ah? O en Instagram de repente, ¿no? No sé, ¿ya? Y haciendo sus comunicados, ¿no? Cartas ahí. Eso que le estoy diciendo, que parece broma, es lo que hacía Pablo, en realidad, cuando usaba las cartas, ¿no? Cuando trabajaba así. Muy bien. Claro, un constante escritor, pero no sé si escritor de un libro, ¿no? Porque una cosa, ahora, para ser escritor tienes que hacer un libro, ¿no? Pablo no estaba escribiendo libros, Pablo trataba de comunicar, ¿no? Y la forma de comunicar para él, doméstica, era estas cartas, ¿no? De llegarse a la gente y de que ver ese calor humano de él en las cartas para transmitirlo a los hermanos, ¿no? A los destinatarios, ¿no? Eso creo que hay que tomarlo en cuenta y leer desde esa perspectiva estas cartas, ¿no? De mirar ese aspecto, el corazón de Pablo, ¿no? Del apóstol. Me parece que eso es importante en estas cartas. Muy bien, creo que no sé si hay alguna otra un comentario, si no vamos a ir ya cerrando. Y sí, Elizabeth. Sí, sí, profesor. Creo que ya no hay más preguntas, entonces, profesor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Solamente mencionar un detalle, ¿no? Ya lo mencionaste, creo, que es en el foro la pregunta, ¿no? ¿Qué tan certera es la tradición sobre los escritos paulinos? ¿No? Eso creo es una pregunta que hay que resolver en el foro, ¿no? Ahí proponga usted y vamos a ir. Y lo otro es visualizar el video para entender a Pablo de Tarso, ¿no? Ese video también es bueno verlo y también en ese caso pongan su punto de vista sobre ese video. Es un video de Antonio Piñero, ¿no? Que es un especialista en Pablo, ¿no? Así que va a gustar y tiene mucha información y sobre todo mucha investigación, ¿no? Muy bien, creo que eso es todo por el momento. Espero que la clase haya sido de bendición para ustedes, ¿ya? Y un buen fin de semana y una bendición especial y los veo en el foro. Lo demás, han escrito algunos, pero todavía falta, parece que hay un poco de timidez. Escriban, hagan sus preguntas, hagan sus comentarios y si quieren oponerse, pónganse también. No hay problema, los recibimos también.